Y hablábamos en el pasado segmento de cómo podemos, doctora, empoderarnos cuando todavía no estamos al borde, cuando no estamos al borde, porque ahí es más difícil, ahí probablemente necesitemos ya la ayuda de un acompañamiento como el que ustedes nos pueden ofrecer. Pero ahora que no estamos todavía al borde, ¿cómo podemos nosotros empezar a ver la muerte y las pérdidas de otra óptica, con una actitud de menos temor? De menos temor y de menos ansiedad. Sobre todo. Sobre todo porque eso es lo que, a ver, cuando uno se conecta con la idea de la muerte, va a depender mucho también del tipo de fe que yo tenga, del tipo de creencia, que es en lo que realmente yo creo, ¿no? Una de las cosas que les pregunto a veces a mis alumnos en tanatología es, ¿dónde creen que van las personas una vez que se mueren? ¿No? Y ahí uno va a escuchar todo tipo, si nosotros ahora hacemos un conversatorio entre todas las personas que estamos acá, seguramente cada uno va a decir algo distinto. ¿Qué cree usted, doctora? Desde mi historia, yo creo que, digamos, bueno, sí, definitivamente para mí cambiamos de energía, ¿sí? Y vamos a un lugar mucho mejor que el que estamos ahora, ¿no? O sea, creo que hay una transformación, ¿no? Y definitivamente frente a un ser superior, ¿no? En este caso, yo que tuve que elaborar mi muerte, ¿no? Desde pensar cómo iba a ser, qué cosa, o sea, tuve que pensar en mi muerte. ¿Realmente lo hiciste realmente ¿Planificaste cómo podría ser? Planifiqué cómo iba a ser, exactamente, porque yo digo, uno tiene que ser responsable de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque definitivamente pensemos, yo como tanatóloga veo qué pasa con las familias cuando tienen un enfermo terminal. Se desorganizan totalmente, no saben qué hacer. Acompañando personas en el proceso del morir. Por ejemplo, siempre recuerdo un chico en Argentina, un joven, que tuve que hacer el acompañamiento. Él estaba muy lúcido, muy lúcido. Entonces, yo conversaba con él y cada vez que iba nos divertíamos un montón, porque aparte él era muy gracioso, un sentido del humor maravilloso y en realidad estaba conectado con su vida, ¿no? Y él aceptando lo que venía, realmente una maravilla. Un día llego a la casa y lo encuentro muy enojado. Entonces me dice, ay, no veía la hora que vinieras. ¿Por qué? Porque vino mi hermana, me puso música de muertos, encendió velas, me prendió incienso, dice, solamente falta que traiga el cajón, nada más. Y lo deprimió un poco. Lo deprimió peor. Entonces le digo, ¿qué tenés ganas de escuchar? Me dice, yo quiero escuchar un tango, ¿no? Eso es lo que quiero. Y ¿sabes qué? Quiero tomar una gaseosa. Quiero porque... Esas pequeñas cosas, Esas pequeñas quedamos cosas. por sentados. Escuchar un tango, tomarte un refresco. Tomarte un refresco, comerte un helado. Y eso es lo que le apetecía. Eso es lo que le apetecía. ¿Y por qué no? ¿Qué le iba a cambiar en el diagnóstico eso? Doctora, tengo que ir para atrás y para adelante. Yo quiero conectar de nuevo con tu historia. ¿Se dio un milagro en tu vida? ¿Un doble milagro? Un doble milagro. Un doble milagro. El primero y el más grande fue que no te nos fuiste. Así es. Ha habido doctora para rato. Y de ahí empezó tu tránsito en esta carrera ya como acompañante y terapeuta. Así es. Con una pasión y una vocación muy grande. Más que pasión, así es una vocación. ¿Podrías resumirme cómo se dio el milagro? Yo creo que hubo una conjunción. Es como cuando hay muchas coordenadas que coinciden. Primero, la fe. Sinceramente, el tema de la fe y de creer. Es como, a mis pacientes siempre les digo, esto es como entrar a buscar una aguja en un pajar. Yo realmente estaba buscando una aguja en un pajar. Y realmente me molesté, no me gustó cuando me dieron el diagnóstico, porque digo, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y es como que tuve que entrar a un pajar a buscar una aguja. Pero nunca dudé que había aguja. Fui convencida de que había aguja. Entré. La fe. La fe. Esa es la primera coordenada. La segunda coordenada es, por supuesto, tener un buen equipo médico. ¿Sí? Hay que ayudarse, hay claro que ayudarse. Sí. Hay que buscar la ayuda real. Reales. También lo alternativo. Ojo, porque yo hacía medicina convencional y alternativa. O sea, y la alternativa significa
O sea, pensar en un montón de medicinas alternativas que, bueno, que desde desde la alimentación hasta todo el tema energético, yo también lo hice. Segundo, si me decían, Sandra, mira, allá hay una persona, ¿no?, que reza, ¿por qué no haces grupos de oración? Iba al grupo de oración. El poder de la oración. El poder de la oración. Y el poder de la palabra, de empoderarme, que es una palabra que utilizaste al principio, de empoderarme de mi vida y fundamentalmente decir, bueno, hasta donde sea, hasta donde tiene que ser, yo voy a vivir como, digamos, si fuera el último día. Como si fuera el último día, y voy a hacer que todo esto, pero son varios ingredientes que hay que hacer que todo funcione. Y además hacía psicoterapia, trabajaba con mi logoterapeuta, digamos, había una especie, y además rodeada de mis afectos, de mis papás, de mi familia, de mis amigos. ¿Y simplemente un día fuiste al médico y te dijeron ya no está? Simplemente el médico, cada vez que miraba mis análisis decía, wow, dice, ¿qué estás haciendo? Dijo, ¿no? Todo estaba funcionando de una manera u otra. Todo funcionaba, ¿no? Y obviamente yo tenía todas las contraindicaciones de lo que significa hacer quimioterapia, porque obviamente hice casi un año quimioterapia. Yo creo que, te voy a decir algo, para todas las personas que por ahí tienen un diagnóstico de cáncer, si hoy tendrían que escribir, si ahí en la mesa tienen un papel y un lápiz y pueden escribir la palabra cáncer, escríbanla. Y después hagan el ejercicio de combinar las letras de otra manera. Y mágicamente se transforma en la palabra nacer. La palabra cáncer. Con las mismas siglas. Con las mismas siglas. Las tuerce, las cambia, las vira y nacer. Y nacer. Yo creo que volví a nacer definitivamente porque tengo algo que hacer. Si no, eso te iba a preguntar, ¿por qué hay gente que recibe el milagro y gente que no se le da el milagro? Porque creo que... frente a un momento al borde de su vida. Así, yo creo que no es que... Yo creo que el milagro es la vida y la vida incluye la muerte. Nos guste o no nos guste. O sea, yo quizá recibí un poco más de tiempo. Pero, ¿tú entiendes tú como terapeuta y como mujer de fe que tenías una misión que todavía te faltaba por hacer? En ese momento lo empecé a entender. Porque después, años después, me voy a Lima. O sea, y después empiezo a escribir y después la gente empieza a llegar. Y bueno, y hoy estoy acá. Qué bueno que hablaste de escribir, porque has escrito 2 libros. 2 libros. Y todavía no he tenido la oportunidad, pero ya definitivamente los voy a leer. Los voy a leer porque los nombres impactan de la pérdida a la esperanza desde la logoterapia. Ese fue el primero, ¿cierto? Ese fue el primer libro. Y ese es un libro basado en los grupos de mutua ayuda, de pérdidas, ¿no? De lo que significa... Uno cree que pierde, uno siente que pierde cuando cree que tiene. ¿Sí? Pero en realidad, si hacemos el ejercicio de pensar qué es lo que realmente tenemos, todo lo podemos perder. Y no es una visión pesimista y negativa de la vida, es una visión realista. ¿Sí? Uno tiene que aprender a vivir sin el apego. Qué bueno que tú lo mencionas, porque el tema que más nos preocupa cuando pensamos en la muerte y cuando estamos en situaciones al borde son los apegos. ¿Cómo uno se desapega de los seres que amamos? ¿Cómo podemos hacer? Danos alguna herramienta para intentarlo. Así es. Yo creo que el verdadero amor no es posesivo. El verdadero amor trasciende más allá de la presencia del ser amado. O sea, yo perdí a mis padres en 11 meses, se fueron los 2. ¿Cómo lo manejaste tú? Por un gran amor. Mi mamá no pudo vivir sin mi papá. Y me lo decía todo el tiempo. Yo recuerdo que el día que despedimos a mi papá, mi mamá, yo y mi papá, ya en estado de coma, mi mamá me mira y me dice, te voy a decir algo. Me dice, yo sin este hombre, que me he peleado mucho, yo era la hija mayor, ¿no? Yo me he peleado un montón, vos fuiste testigo de esto, ¿no? Pero de los 49 años que dormí con él, ni una noche dormí sin su mano. Y me dice, yo no voy a poder
vivir sin este hombre. Wow. Entonces yo decía, bueno, y yo como era terapeuta, pero mamá, por favor, qué cosa que estás diciendo, ¿no? 11 meses después, mi mamá, como una velita, se apagó. Y obviamente... ¿Alguna conexión energética, espiritual? Yo realmente, yo te puedo asegurar que cuando la vi a mamá, ya fallecida, mi mamá murió con una sonrisa. ¿Te dejó tranquila? Me dejó súper tranquila porque aparte me imaginé que estaban juntos, como siempre. Wow, esa es una esperanza bonita, que al final nos vamos a encontrar con esos seres que amamos. Con nuestros seres amados. Un paciente mío una vez me dijo, ¿sabes qué me alegra de todo esto, de este camino en el cual estuvimos juntos, acompañando a encontrar el sentido de la muerte? Que del otro lado de la puerta, va a estar la persona que más amé. Y eso hace que la muerte también tenga sentido. Creo que del otro lado de la puerta tenemos estos seres que ya son seres de luces, ¿no? Divinos. Tenemos que ir a una última pausa y volvemos para concluir este diálogo tan humano, tan honesto. La vida, igual que la muerte, son temas pues que son parte de nosotros. Tenemos que tocarlo, tenemos que hablarlo y tenemos que crecer para entenderlos y poder manejar nuestras situaciones al borde desde otra perspectiva, en una actitud ganadora, desde el corazón. Volvemos. Tapar el vacío para no sentir lo que realmente me duele. Así como vinimos al mundo desnuditos, así mismo nos vamos a ir. Todo tiene un para qué. En Cortinaje by Ángel Cabrera puedes encontrar las más exquisitas telas, cortinas a la medida, papeles decorativos y todo lo que necesitas para crear tu ambiente. Cortinaje by Ángel Cabrera. Y llegamos a nuestro último segmento con la doctora Sandra Barbero, esta argentina radicada en Lima, Perú. Ajá. Escritora, conferencista, terapeuta. Bueno, esa es una mujer realmente al borde, pero ella sí que está ahora al borde de la cima. Pero ha estado al borde también. Y por eso ha compartido, y agradezco mucho que abrieras tu corazón gracias a ti. Y compartiéramos tus historias. Esta historia de vida que es la que nos mueve a encontrarle sentido a la vida. Qué cosa, que tiene que ser a veces así. Así es. A veces yo creo que cruzar hay un refrán que dice que el que conoce el río es porque cruzó las dos orillas. Y cómo acompañar a una persona en un proceso de duelo o una persona que está esperando la muerte, cómo acompañarlo como terapeuta, como logoterapista, con la tanatología, si no lo has vivido. Así es. Es el plan, es el propósito que no entendemos a veces, pero aquí lo tenemos. Yo quiero hablar de tu otro libro, que me encanta y que fue parte de la conferencia que acabas de hacer ahora en República Dominicana y que haces por diferentes lugares del mundo. Lo que duele se llama vacío. ¿De qué vacío hablas, Sandra? Ahí esa es una frase. El título siempre, yo escucho mucho a mis pacientes y cuando hay frases que digamos que me impactan por lo que significan o por lo que les significan, les pido permiso para tenerlas y escribir. A mí me gusta mucho escribir. Y esta frase es la frase de un paciente mío. ¿Qué te llevó a escribir Lo que duele se llama vacío? Lo que me lleva a mí a escribir el libro, ¿no? en tantas historias de acompañamiento, sobre todo es cuando se siente este vacío, y este vacío las personas o las pacientes que vienen en este caso al acompañamiento, yo siento que lo tapan, no lo quieren sentir. Y lo tapan, algunos lo tapan con comida, otros lo tapan con trabajo, otros lo tapan con una persona. O sea, tapar el vacío para no sentir lo que realmente me duele. Es como anestesiarse. Es anestesiarse. ¿Cómo se suele hacer o cuál es la forma equivocada en que solemos hacerlo? Exactamente, nos anestesiamos para no pensar, para no conectarnos con eso. Con el dolor o el vacío, vamos a llamar. Claro, porque el vacío duele. Por eso es lo que me duele, se llama vacío. Entonces, de alguna manera aparece la enajenación, ¿no? O el activismo, me pongo hiperactiva o hiperactivo, ¿no? Y realmente trabajo, llego a casa, me voy a dormir, a la mañana viene la misma historia, trabajo todo el día, y así van pasando los días.
Y, por ejemplo, tengo un espacio libre, tengo un espacio donde no tengo nada que hacer y no sé qué hacer. Me siento vacío. Entonces, otra sensación es de no saber qué hacer con la soledad. Porque es en la soledad donde la persona se conecta con el vacío. Donde se conecta con esta sensación de ¿y ahora qué hago? ¿Y qué es realmente eso que podríamos, esas herramientas que podríamos utilizar o que tú haces en tus acompañamientos para llenar ese vacío y no anestesiarnos? Muy bien. Definiste, Ingrid, muy bien la diferencia entre tapar un vacío y llenar un vacío. Que eso es un poco un punto clave dentro del proceso de acompañamiento. Porque si cuando yo tapo algo, no lo dejo salir. ¿Por qué? Porque lo quiero evitar. Pero sigue ahí. Pero sigue ahí. Y en cualquier momento explota. Claro. Las adicciones, por ejemplo, son de alguna manera la búsqueda de tapar el vacío. La droga no es el origen del deterioro del hombre. El origen del deterioro del ser humano es la falta de sentido de vida. Y que uno realmente tapa ese vacío para no conectarme con eso y no hacerme responsable de mi vida. Por eso el primer trabajo con el vacío es aprender a reconocerlo. Aquí hay algo que no está bien, no me siento bien. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuál es mi vacío? Y realmente uno puede, en el libro ahí yo doy varias orientaciones porque hay personas que sienten el vacío por el lado afectivo. Hay personas que sienten el vacío por el lado de la pérdida. Hay personas que sienten el vacío por el lado de quiero ser otro. Y hay personas que parecen tenerlo todo, y como quiera sienten ese vacío. ¿Por qué? Sí, porque en realidad sienten que no encajan en el mundo. O sea, hay distintas, yo al menos en el trabajo terapéutico he hecho 5 o 6 grandes tips por los cuales se siente el vacío. ¿Sí? Se siente el vacío ante una pérdida, se siente el vacío ante la perfección, que es otro gran tema, ¿no? O sea, la perfección, el perfeccionismo, no la perfección, porque uno está llamado a hacerlo mejor, hoy lo conversábamos detrás de cámara, ¿no? Pero el perfeccionismo es distinto, porque ya lo convierto en una obsesión. Uno siente el vacío cuando lucha consigo mismo. Cuando lucho, quiero ser otro. No me acepto. No me acepto, entro en vacío. Uno entra en vacío cuando no hay un sustrato de fe, algo en qué creer, que esté más allá de el valor espiritual, entonces es vital en todo esto. Es vital. Trabajar esa espiritualidad ante todo. Entonces, el reconocimiento del vacío es el primer punto. ¿Sí? O sea, es ¿qué me lleva a mi vacío? ¿Cómo lo toco? ¿Qué forma le doy a mi vacío? En el trabajo vivencial que hicimos, en el seminario que di hace poco tiempo aquí, las personas construyeron su vacío y lo pusieron adelante de sí mismos. Lo visualizaron. Lo visualizaron, le dieron una forma y se conectaron con ese vacío. Es el primer punto para sanarlo. Y luego, por supuesto, llenarlo. Como bien lo dijiste, Ingrid, realmente muy bien esa diferencia. ¿Con qué se llena el vacío? Se llena con valores, con lo que le doy al mundo, con lo que el mundo me da. Se llena con todo lo que implica y se llena con el amor. Se llena con el amor a uno mismo y con el amor que uno recibe de tantas y tantas personas que a veces ni cuenta nos damos. Frankl decía que el vacío se llena uno tiene que caminar por 3 caminos: los valores de creación, lo que yo le doy al mundo; los valores de experiencia, lo que yo recibo del mundo, que es un montón de cosas; y los valores de actitud, que es realmente frente a los destinos trágicos, la actitud es lo primero que uno tiene que modelar. Y yo quiero terminar este programa con algo que hablábamos ahorita para que lo puntualices, que tiene que ver con eso mismo de llenar el vacío también, que tiene que ver en cómo afrontar la muerte. Y tú decías que la manera era cuando estamos bien, antes que llegue la tormenta, antes de estar al borde, claro, que uno aprovechara la vida para uno sembrar, para uno construir, para uno aportar, porque al final nos vamos a ir.
pero en la medida que te des y que sientas que diste lo máximo de ti, como que te vas más suave. Por supuesto, o sea, hay algo que me gustó mucho que me lo dijo una vez un profesor. La primera parte de la vida es como subir una montaña y uno tiene que ir construyendo el yo existo. ¿Sí? Yo existo, este soy yo, esta es mi vida, esta es mi existencia, tomo el destino en mis manos. O sea, no es que la vida me lleva como un barquito a la deriva, no, yo manejo mi vida. Tomo el control, lo asumo. Tomo el control, lo asumo, a pesar de mi historia, a pesar de todo lo que haya vivido, lo asumo, ¿sí? Lo integro. Y la segunda parte de la vida, que podemos decir que es después de los 40, si pensamos que vivimos un promedio de vida de 80 años, empieza el descenso. Y uno tiene que empezar a sacarse cosas de la mochila para que el descenso sea suave. Soltar, que el equipaje se aligere la carga. Claro, ligero. Y realmente poder irte. Eso me gusta. Vamos a empezar a soltar. A soltar cosas. Porque en definitiva, digamos, no nos llevamos nada. Así como vinimos al mundo desnuditos, así mismo nos vamos. Así mismo nos vamos a ir. Pero simplemente que nuestro paso por esta existencia, así sea el tiempo que sea, tenga un sentido. Me encanta. Y con eso voy a terminar agradecida, feliz y agradecida con la Fundación de Mujeres del Caribe, Caribbean Women Foundation, a mis amigas queridas que te trajeron al país, te trajeron a mi vida, a este programa. Lindo. Y que además ahora ya tenemos el Instituto de la Logoterapia. Así es, aquí en República Dominicana. Así que de verdad que estamos muy agradecidos porque es una gran herramienta para acompañar, para apoyar a los seres humanos en sus procesos cuando están más necesitados, cuando están al borde, al límite. Así es. Yo quisiera por ahí terminar con una frase de Víctor Franklin, termina, ya esto es tuyo. Que dice, no hay ninguna situación en la vida, aún la más dolorosa, que carezca de sentido. Todo tiene un para qué. Entonces quizá lo bueno sería que las personas que nos escucharon hoy y que nos vieron, y quiero agradecerte, Ingrid, porque me sentí en mi casa y me siento en mi casa en este país tan bello, y quiero agradecerte por este programa que realmente sé que va a llegar a mucha gente y que tú también estás siendo parte de esta tarea del sentido, ¿no? Te agradezco muchísimo por haber estado. Gracias, corazón. Así que ya lo saben, la tarea es entonces ¿para qué? El para qué. Encontrar el sentido de nuestras vidas. Así es. Que tenga un propósito. Así que es. Estemos aquí para algo, que sembremos. Gracias, mi gente, les queremos. Gracias de nuevo, Sandra. Gracias, Ingrid, a ti. Que ojalá verte algún día por allá en Perú, en Argentina. Quiero ¿Quién sabe? ¿Quién por sabe? supuesto, quiero que sí. Hasta la próxima semana, mujeres y hombres al borde, que estamos aquí para crecer juntos. Arroz La Garza presentó.